Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Mi nombre es Marilu y hoy estoy junto a Luis. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Como ya saben, nos pueden encontrar en las diferentes redes como Facebook, Twitter e Instagram. También aquí en YouTube y Spotify. Sí. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿tú cómo estás? ¿Encerrada? Qué bueno. No queda de otra. Es lo único que podemos hacer ahorita. Pues sí, eso es correcto. Pero a ver, Bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? sí, el libro del cual vamos a hablar hoy justamente es La Espada y la Rosa. Como ya saben, lo dijimos la semana pasada. Hablaríamos de este libro. Y bueno, en resumen, este libro nos narra la historia de un jovencito que es rescatado mm, por un sacerdote. O Un bueno, monje. monje en realidad, ¿no? Pero bueno, es rescatado por este monje y luego se encuentran con otro personaje que justamente es un personaje que viene a dar un giro tanto en la vida del monje como del jovencito que nos narra la historia, se llama Moisés. Así es. Ujú. Bueno, ¿Qué te parece si empezamos por los personajes? ujú, Pues empecemos hablando del hermano Martín, que justamente el hermano Martín es quien se encuentra a Moisés en un río, que venían cayendo muchos cadáveres y el niño venía sobre un escudo y pues digamos ujú. que lo salva y se queda con él. Este personaje se me hace un tanto extraño ¿Por qué? porque buscar la soledad como la buscó él es interesante, ¿no? Claro, es que, bueno, empecemos por el hecho de que no todas las personas disfrutan de la compañía de otras personas, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues cada persona tiene una percepción diferente de lo que es la soledad y lo que es la compañía. O sea, por ejemplo, si me preguntas a mí no me molesta mucho la soledad, ni tampoco me molesta mucho la compañía. No del todo. Bueno, yo depende de la compañía, porque hay compañía que no me gusta. Claro, eso como Entonces, siempre. pero sí, o sea, también disfruto mucho en soledad, pero también disfruto mucho en compañía. Pero es como raro, ¿no? O sea, no sé, se me hizo un tanto raro que Es buscara un poco quedarse raro. en un monasterio solo y además abandonado, ¿no? O sea, Sí, es un es, poco raro, pero siendo sinceros, pues también los monjes viven en soledad, o sea, hasta cierto punto. Y la máxima compañía que tienen es entre ellos. sí, obvio, obvio. Entonces, ahora, lo que nos narra en la historia es que justamente todos los monjes que pertenecían a esta iglesia, la iglesia se quemó, se destruyó, y todos se fueron, pero él se queda solo, justamente ahí. Es que, Entonces, digamos que él llegó ahí y cree que él llega por un designio divino y que por algo ujú. tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, es interesante eso. Sí, claro. Y como personaje, pues no nos muestran mucho sobre el monje, el hermano Martín, pero debo decir que me hubiese gustado que lo incluyan más en la aventura que tienen los demás personajes. Obvio, obvio, hubiera estado interesante, ¿no? Sí, porque bueno, en realidad nos cuentan más la vida de Gilberto y Ujú. un poco la de Moisés, pero en realidad creo yo que no nos hablan tanto de la vida del hermano Martín. Y hubiese Sí, sido no. interesante que nos cuenten más detalles, porque sí nos cuentan una historia un poco más general, pero no tan detallada. Sí, no, no está detallada su historia, nada más cuentan que de repente llegó, se quedó en el monasterio, no se quiso ir, encontró a Ujú. Moisés y se quedó con él hasta que llega Gilberto, ¿no? Obviamente. Sí, ahora, como te digo, pues también me hubiese gustado que al margen de la historia que nos hayan podido contar, pues también lo hubieran incluido más en las aventuras.
porque en realidad el hermano Martín tiene más una relevancia en los dos primeros capítulos más o menos, o tres si no me equivoco, Ajá, y en el capítulo final. O sea, sí, de los 11 capítulos más o menos que son, si no me equivoco, pues solamente resalta en cuatro o tres, si no me equivoco. pues Y pues creo sí. que yo que le quita mucha, no sé cómo decirlo, mucho sentimiento a la novela, porque el hermano Martín es el que tiene más conexión con Con Moisés. Moisés, sí, Ujú. obvio. De hecho, es quien lo nombra Moisés porque lo rescató de las aguas. Sí, justamente como lo mencionas, prácticamente como Moisés. De hecho, antes de saber de que el nombre de este chico era Moisés, pues yo dije, está contando esa historia y dije, oh, como Moisés. Y de repente vi que se llamaba Moisés. Sí, justamente, yo también pensé lo mismo y fue así de, oh, sorpresa, se llama Moisés. Estuvo divertido eso, esa Sí, parte, es como graciosa, ¿no? Porque si piensas en Moisés y pues sí, le pusieron Moisés por eso. Bueno, el hermano Martín lo nombra Moisés porque lo rescata de las aguas, lo saca de las aguas, ujú. ¿no? El siguiente personaje es Gilberto de Monsalve, el cual debo decir que me encantó el personaje porque nos muestra, digamos que los claroscuros del personaje. Ujú. Sí, es muy interesante su historia, me encanta y además también su personalidad, ¿no? Como Sí, muy tranquilo a pesar de todo lo que le ha pasado y de todo lo que ha vivido, sí, como que alguien muy, muy centrado en lo que quiere y pues en lo que le tocó vivir. Digamos sí. que Además de eso, esas mismas experiencias lo han hecho sabio. O sea, sí, hasta cierto punto sabe, digamos, guiar a Moisés en qué hacer y en qué no hacer, en cómo actuar. es correcto y Incluso, además, bueno, bien dicen, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, pues justamente. sí, la edad pues te da cierta experiencia. Digo, no siempre, Ujú. depende de la vida que lleves, pero en la mayoría de las veces, pues sí, la edad te da experiencia. Sí, eso sí. Su historia es muy interesante y debo decir que incluso en la parte un tanto fantasiosa que hay dentro de la novela, pues también es muy resaltante el personaje, porque claro, nos muestra por un lado la pasión o el amor que puede sentir, ya sea por una persona o por un ser, por un ente, podríamos llamarlo así, para no hacer spoiler, pero también nos muestra cómo puede llegar a alejarse de esa persona o de ese ser justamente por una revelación. Justamente. Sí, es interesante su personaje y bueno, es interesante como todo lo que muestran, todo lo que hacen, ¿no? Sobre Ujú. todo lo que son las cruzadas, híjole, es como una Sí, bueno, parte un tanto dura, ¿no? sí, es una parte dura, pero bueno, ya llegaremos al contexto histórico de las cruzadas. Bueno, con respecto a las cruzadas, la intervención, perdón, que tiene Gilberto, es interesante cómo nos muestran aquí la ambigüedad del personaje. O sea, claro, por un lado, marcha a las cruzadas por su fe, por su creencia religiosa, pero claro, por otro lado también vemos que las cruzadas no fueron nada amigables. No, no, pero nada amigables. Y Ujú, pues sí es lo que te sorprende del personaje, ¿no? Pero bueno, muchas veces las vivencias pues son las que te hacen ser quien eres, ¿no? A ujú. final de cuentas. Y pues sí, o sea, lo que vivió pues le hace ser de la manera en que después es. Sí, justamente. El personaje, al menos para mí, creo que es el que mejor está construido dentro de este libro. Creo yo que a todos los personajes en general les falta un poco más de construcción, pero bueno, Sí. este personaje, pues digamos que es el que más resalta en eso, ¿no? A pesar Está, que, es claro, el, siento que centró más la historia en el personaje de Gilberto, a pesar de que trata de la historia de Moisés, de pero Moisés. sí, o sea, pero se centra más en el personaje de Gilberto Ujú, y sí. como que digamos, desarrolla muy bien el personaje, le Ujú, da la amplitud necesaria para conocerlo, ¿no?
y Claro, cosa que no hace con los demás personajes. claro, y ya entrando al personaje de Moisés, debo decir que el personaje de Moisés no se me hizo bien construido, a pesar de que se supone que es el personaje que es el protagonista. Es correcto, no, no está muy bien Ujú. construido, está como pobremente, y digamos que a pesar de que su historia, pues nos narran muy poco sobre él realmente, ¿no? Digo, Ujú. al final se explaya un poco más en contar de dónde viene, quién es y por qué estaba en el río, Claro. pero aún así siento que le falta construcción al personaje, ¿no? Sí, Además también se aunque me... deberíamos, creo, resaltar el hecho de que el personaje ni siquiera conocía su propia historia y es el narrador. Entonces, por ese lado, creo yo que le doy un poco de justificación al escritor que no haya desarrollado tanto al personaje, pero en realidad creo que sí hubiera podido desarrollarlo más contándonos experiencias de Moisés, tanto con el hermano Martín o no sé, relacionándose con otros personajes del pueblo o con otros monjes, pero nos hubiera ayudado más para entender su personalidad. Sí, de hecho, sí, nos hubiera ayudado a entender un poquito más su personalidad, aunque se me hace de una personalidad un tanto inocente, ¿no? Es como un Sí, tanto ignorante de muchas cosas, pero sabedor de otras. el problema creo yo con el personaje es que nos están mostrando un personaje que se mueve de un lado de la dualidad. O sea, es bueno solamente porque sí, no nos muestran otro tipo de matiz. Entonces creo No, yo que ahí falla un poco. bueno, es que también, digamos que la vida a la cual está acostumbrado con el hermano Martín, pues no le da para hacer muchas maldades. O a lo mejor no Sí, tiene puede tanta ser. malicia como para hacerlas, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente sí siento que le falta como un tanto de construcción al personaje. Pero bueno, una de las cosas que siempre ansió fue la aventura y pues al final de cuentas tiene su aventura, ¿no? Exacto, es un personaje que justamente está deseoso de aventuras. Y claro, cuando Gilberto le propone acompañarlo, pues no lo duda mucho, ¿no? Aunque por el lado de dejar al hermano Martín, que Sí, justamente es perdón, es este personaje el que prácticamente es como su padre. justamente, pues bueno, él lo ha criado, él ha estado con él, lo ha educado, lo ha Ujú. alimentado, lo ha cuidado, entonces obviamente es Sí, como su padre y como que dejar a los padres, pues sí es como un tanto complicado, ¿no? ujú. Muchas veces lo piensas, pero pues a final de cuentas el que va a regir la vida eres tú, ¿no? Entonces tu Claro, uno vida, mismo. tus decisiones, entonces pues Ujú. realmente tú sabrás qué es lo que te para, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, ya entrando un poco a los recursos literarios, vemos que este libro es de género épico, está narrado en primera persona. Y debo Ujú. decir que una de las cosas que sí me gustó del libro es las metáforas que tiene. Sí, están interesantes y bueno, a mí me encantaron, ¿no? Tiene un buen de Sí, metáforas y digamos que hay historias dentro de la historia, entonces está exacto, eso es genial. algo que iba a mencionar justamente, que nos está narrando, además de la misma novela como tal, nos está narrando historias que me imagino que algunos deben conocer, que son muy, muy aparte de esta novela, pero sin embargo el Sí, escritor las mete. pues muchos tienen que ver con las mil y una noches, entonces supongo Sí, que sí, la mayoría los conoce, digo no todos, pero sí la mayoría. Pero está genial cómo lo combina, o sea, la verdad es que sí, esa combinación a mí también me encantó bastante. Porque, pues sí, o sea, eso de que te narren una historia dentro de otra historia y aparte se sí. reparten varias historias y las Ujú. conjuga con esta historia, entonces es como muy, muy padre. A mí me encantó eso de la narración de la novela, o sea, Sí, realmente es genial. sí, ese también es un recurso que he visto muy poco, muy bien utilizado. Y es que, claro, algunos digamos que usan este recurso como para rellenar hojas dentro de sus libros. Pero en este caso, el escritor, debo decir que uno o tal vez dos cuentos se me hicieron un poco innecesarios.
pero la mayoría en general están muy bien planteados y Sí, la verdad justamente es se que sí. relacionan con las vivencias de los personajes. Pues sí, es que, bueno, una de las cosas que yo vi es que el escritor lo que quería hacer era que los jóvenes se interesaran por, digamos, las historias de la Edad Media. Ujú. Entonces trata de hacerlo de una manera que pueda ser interesante. Y la verdad es que lo logra. Lo hace bastante bien. Y pues sí, Lo o hace sea, como bien. dices, a lo mejor sobran algunas historias, pero aún así son buenas las historias que se supone que sobran, ¿no? O sea, realmente, Exacto. a pesar de que están como de más, te gustan. Entonces, realmente es un Ujú. muy buen trabajo en ese aspecto. Sí. ¿Hay alguna historia que te haya llamado la atención? Pues bueno, es que realmente me llamó la atención varias. La de la mujer lobo, bueno, me encantó. Porque sí, se dice Es que, una de las bueno, primeras. sí, es una de las primeras y me encanta. Ujú. Porque se decía en aquel entonces que las brujas se convertían en animales. Ujú. Entonces es como una mezcla ahí de una y otra historia y me gustó Ujú. mucho. Otra que me gusta es la de Uma. La de Uma me encantó por Metiche. Me gustó mucho la historia de Uma y bueno, a raíz de esto me he dado un poco más de investigar sobre el personaje, pero otra de las historias que me encantó y es algo que me gustó mucho porque me transportó a mi niñez es la historia de los cisnes. Sí, obvio, a mí también, pero para mí es una historia muy dolorosa y realmente no me gusta recordarla. A mí me gustó Este, porque yo veía cuando era niño el narrador de cuentos y no sé si alguno de los que nos escuche pues también lo habrá visto o lo ve. Es una serie muy bonita, me encantó porque justamente el mismo nombre, contaban un cuento en cada capítulo y uno de esos cuentos era sobre esa historia, la de los cisnes. Claro, digamos que lo cuenta diferente y muchas historias así tienen variaciones, ¿no? Y dentro del libro, de aquí de La Espada y la Rosa, nos muestran otra variación. Pero me gustó sí, que la incluyeran porque al menos a mí me transportó a mi infancia. sí, a mí también, pero para mí es un recuerdo muy doloroso. Entonces es así de, no te conozco, no sé quién eres. Sí, trato de evitar esa historia a toda costa porque sí es un recuerdo muy doloroso para mí. Oh, Pero la historia es bonita, o sea, la sí, historia en sí. estoy... De hecho, yo la vi en una película de dibujos animados. Creo que está en YouTube, creo que la vi en YouTube. Oh, Pero sí es una historia muy, muy bonita, pero para mí es muy triste, entonces es como, la evito. Y cuando vi que venía bueno, yo así, ay, no quiero. Pero bueno, bueno. Bueno, antes de pasar a los temas, hablemos un poco del contexto histórico. La novela se desarrolla, si no me equivoco, a mediados del año 1200. No, perdón, no, del mil año cien 1100. Claro, porque nos encontramos en plena, bueno, después de los eventos de la primera cruzada. Sí, es justamente los eventos después de la primera cruzada. Y nos narra un poco también de lo que fueron las cruzadas. Ujú. Y siendo sincera, bueno, de por sí ya llevar historia y ver lo que fueron las cruzadas, se me hace una de las guerras más absurdas e injustas que ha habido. Pero bueno, qué guerra no lo es, ¿no? Bueno, sí, hablar de las Este, guerras siempre es complicado, pero claro, poniendo un poco en el contexto histórico, nos encontramos, ya como dije, en el siglo XII, a mediados del siglo XII, que es justamente cuando nuestro personaje, bueno, Gilberto, que creo yo debería ser el personaje principal, pero bueno, Gilberto, bueno, vemos como Gilberto, perdón, se encuentra con Moisés y con Martín, ¿no? Entonces, nos cuenta su historia de cómo él estuvo en la primera cruzada, obviamente bajo la bendición, por así decirlo, del Papa Urbano II. Entonces, la novela se desarrolla, digamos que más o menos a partir de ese punto. Pero claro, no podemos tomar esta novela como histórica
y creo yo que ese es un error, porque he visto algunos comentarios en los cuales dicen que es la peor novela histórica, pero en realidad no debemos tomar esta novela como histórica, y de hecho el mismo autor te lo pone en el inicio, en un Sí, prólogo, te lo sí, que pone, no esta novela tiene, no es histórica. no, ni tiene relevancia histórica. A lo mejor se basan en algunos hechos que pasaron en la historia, Ujú, pero lo que te hace esta novela es hacer investigar sobre esos hechos, pero no te los ujú, muestra tal cual o fieles a. O sea, no es una exacto, novela histórica. es, Es una novela que tratan de capturar la esencia de la época medieval, pero no de las sí. cruzadas. Claro, además es una novela que en realidad digamos que es como para que te llame la atención para buscar novelas históricas o contexto histórico. Y de hecho, se me olvidó decir un poco de eso, que no necesitas mucho contexto histórico para esta novela. O sea, de hecho, el mismo autor te pone ahí más o menos los años o algunos acontecimientos necesarios para entender la novela. No es como otras novelas, como ya lo dijimos, que necesitas entender todo el contexto histórico para poder entenderlas. Esta novela no. No, tienes que entender muy poco o tener muy poco contexto histórico para entenderla. Y Ujú, sí, o sea, no la puedes tomar como novela histórica porque no lo es. O sea, realmente no lo es. Simplemente se apoyaron en ciertos hechos, pero la novela no trata en sí de esa época claro. a- al 100, ¿no? O sea, no. Ujú, Se muestra nada más para que haya un interés para buscar las historias de esa época. ujú. Es como algo que ya hemos hablado aquí en el podcast, que justamente, por ejemplo, volviéndolo a repetir, en el caso de Mario Vargas Llosa, o sea, toma un acontecimiento histórico y a partir de ahí desarrolla su novela. Pero, por Ujú. ejemplo, las novelas de Mario Vargas Llosa tampoco son históricas, simplemente que se desarrollan a partir de un punto que obviamente existe dentro de la historia, nada más. Exacto, exacto. Ujú. Justamente así es esta Entonces, novela. O sea, creo yo que es el realmente, mayor referente que puedo poner en el podcast en este momento. sí, es que realmente es así. O sea, toman un pedazo de historia y de ahí desarrollan una novela, pero no por Ujú, eso quiere decir que sea histórica como tal. O sea, exacto. no, Sí, realmente o no. sea, no tiene relevancia. Creo yo que esta novela es, digamos que es para entretenernos un momento. No es para analizarla y comprenderla a mayor detalle y entender la historia. Pero tampoco No. es una mala novela. O sea, la verdad No, es que la es verdad es que entretenida. no. Es entretenida. Digamos que la forma en cómo está hecha, como ya lo dijimos, el que cuente historias dentro de la historia es genial, está muy bien Ujú. conjugado, entonces realmente es algo, es un buen trabajo, no es excelente, pero es un muy buen trabajo y además que te entretiene y te hace pasar un rato agradable realmente. O sea, Es entretenida más que todo. Al menos yo lo dejo ahí. Mm, ujú, es que tampoco puedo decir que es tan buena, porque como dije, o sea, hay partes en las que no termina de convencerme, hay partes de los personajes, de la trama. Entonces, solamente, al menos por mi parte, lo voy a dejar en que es entretenida. está Después de bien. eso Por mi ya parte es buena, lean. pero no es la mejor. Ujú. Claro, y al final incluso podemos estar equivocados. O sea, de aquí lo único que queremos es que incentivar la lectura, lean el libro y saquen sus propias conclusiones. Y pueden Exacto. dejarnos en los comentarios. Ahora siempre lo hemos dicho, nosotros no somos grandes sabedores de literatura, simplemente nos gusta leer y damos nuestra opinión de cada libro Ujú, que leemos, ¿no? sí, No es que nosotros seamos grandes conocedores, no, no. Realmente ignoramos bastante, pero pues una de las cosas que nos gusta es la lectura y nos gusta pues incentivar a que lean, ¿no? exacto. Digamos que les damos un poquito de suspenso para que ustedes mismos pues, se decidan a leer y saquen sus propias conclusiones. Exacto. Pero bueno, ya llegando a la parte final, hablemos un poco de los temas y hablemos un poco de la reivindicación, que es justamente, hablamos de los tres lados de los personajes. Por el primer lado es Martín, que digamos que tenía una vida un tanto mundana, como él nos lo narra, pero claro, Ujú, luego llega a esta especie de monasterio
se encuentra con los monjes y ahí reivindica su vida hacia Dios, ¿no? Exacto. Sí, justamente así. Ujú, Entonces, pues sí, o sea, tenemos esa reivindicación. También tenemos la reivindicación de lo que es Gilberto de Montesalve, porque después de ujú. ser un caballero, también él busca como, digamos que a través de la oración, el perdón, tal vez. Claro, Entonces, la oración y bueno, un poco sus actos, ¿no? Ya sea con un poco con Martín, pero más con Moisés. ujú, Obviamente busca la reivindicación personal. Justamente creo yo también una parte por todo lo sanguinario que fue la guerra. sí, sí, justamente. Entonces, pues sí, nos muestran esa reivindicación y está interesante. Está bien. Sí, digo yo creo es el personaje que al menos creo yo debería ser el principal, pero se supone que no es el principal es Moisés. Y en el caso de Moisés, digamos que él en sí no busca una reivindicación, pero digamos que se le es reivindicado el nombre que originalmente tenía. Sí, justamente el nombre, ¿no? Ujú. El nombre y la posición socioeconómica. Sí, sí, Mm, justamente. Porque bueno, claro. así como es un niño perdido, pues resulta ser un niño de un varón o de una... O, Eso es sí, es spoiler, varón. pero resultó ser un niño de familia importante. Ya sé que es spoiler, pero pues ya saben que nos manejamos con spoiler, entonces... Pero bueno, Además fue pequeñito. bueno, el último tema es la lealtad, que también otra vez regresamos, lo vemos más en el personaje de Gilberto. Sí, obviamente, Gilberto es leal a sus señores y lo Ujú, muestra, ¿no? Muestra esa lealtad y digamos que se entrega para sus señores. Es ujú, muy dado de la época, sí, sí, o sea, es como muy dado de la época ese tipo de cosas, de situaciones y es interesante cómo lo narran, ¿no? Pero también está la ujú, lealtad del hermano Martín hacia Dios y está la exacto. lealtad de Moisés hacia el hermano Martín. Hacia el hermano Martín y hacia Gilberto, justamente, porque Sí, en las aventuras que tienen Gilberto y Moisés pasan por algunas cosas que son un poco es que no queremos hacer spoiler, pero digamos que pasan por aventuras en las cuales, claro, hasta cierto punto incluso la lealtad de Moisés se ve un poco cuestionada, pero él vuelve a tener esta lealtad hacia Gilberto. justamente, justamente. Ujú. Y sí, o sea, realmente es interesante cómo manejan el tema de la lealtad, que bueno, yo creo que muchos deberíamos de tener eso en nuestras vidas, o si no es que todos, tener Sí, lealtad hacia algo o la hacia lealtad alguien. hacia algo y creo yo, bueno, hacia ese algo correcto y hacia las personas correctas. Es correcto. Ujú. Bueno, al menos pienso yo, no, al menos es algo por lo que me manejo. No sé Yo lo demás. también, es algo que sí, o sea, realmente debería de ser para todos igual, debería, Sí, pero no todos pero somos bueno, iguales. antes de acabar ya con esta opinión, sería interesante que además de la novela, se interesen un poco por este contexto histórico, por la época de las cruzadas, porque creo yo que entenderíamos o llevaríamos un poco más de reflexión sobre nuestra ideología o cuestionarnos esto. Cuestionarnos si realmente estamos haciendo bien con respecto a nuestra ideología. Porque creo yo que no es malo cuestionarnos nuestras creencias y también nuestra forma de pensar. Entonces, por eso creo yo que sí, a pesar de que la novela no toca mucho el contexto histórico, creo que por un lado creo que sí deberíamos averiguar por nuestro lado pues esta época, ¿no? La historia dentro de esta época. Entonces, sí, esperemos que puedan hacerlo, la verdad, y que lean la novela también. Sí, la verdad es que está entretenida. Sí. Además, tenemos que hacer una aclaración con respecto a lo del zorro. Y es que Sí, en esta novela no hay ninguna referencia al zorro de Christian Meyer o a cualquier interpretación del zorro.
Y debo decir que yo sí la esperaba, porque yo pensé que la novela iba a tratar sobre un, no sé, una especie de héroe, ¿no? Anónimo, ¿no? O algo así. Pero pues no, nada que ver. Sí, ya cuando vi la fecha yo dije, no, esto es como muy antes. Y cuando empezaron a hablar de las Ujú, cruzadas, yo dije, no, nada que ver. sí, Porque digamos que la historia se desarrolla en América, la del la del zorro. zorro. Ujú, sí. Ajá, y es entre los años 1700 1800 porque todavía estaba la corona española aquí. Entonces, bueno, nada que ver, y yo así de... No, pero aún así está muy bien la novela, o sea, está interesante, ¿no? La de la Sí, espada sí y nos la rosa. La falló. novela del zorro yo no la he visto. Te digo que Y vi ni... algunos capítulos porque pues llegaba y estaba esa hora y pues bueno, cualquiera se puede echar un taquito de ojo y la veía para recrearme la pupila, pero Con justa razón. Con justa sí, por razón. favor. Entonces, nada más la veía por eso, por Christian Meyer, pero pues hay cosas que ni me acuerdo, ¿no? O sea, mucha atención no Sí. le ponía. Pero bueno, Entonces, no. Yo me imagino que tal vez lo que hicieron es tomar como algunas partes de inspiración de esta novela para la del zorro. puede ser, puede ser. Además, el nombre vende, entonces Claro, el puede nombre ser que vende. también por eso le hayan puesto así a la telenovela, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues está interesante. Y Y también y pues Christian sí, Meyer vende. sí. La Pero verdad bueno, es que ya, sí, pero bueno, me quedé ya con las vamos ganas a... del zorro, pero a ver si después encontramos alguna novela que tenga que ver con él. Pero bueno, sí. Pero bueno, esto fue todo por nuestra opinión y vamos a ver qué libro nos toca leer la siguiente semana. Pues queridos todos, ya estamos de regreso para saber de qué libro vamos a hablar la próxima semana y el que nos va a decir eso es Luis. Siéntanse en Bueno, suspenso. vamos a leer el libro de Los periódicos de Henry James. Ya he leído algo de este escritor y me gusta, entonces esta lectura es una lectura que yo tengo pendiente, así que creo que es el mejor momento para hacerla. Es un buen momento. Entonces, bueno, voy a leer un extracto para que se interesen por la lectura. Dice, sucedía pues que, cuando se los veía sentados juntos, ella, por contraste, le hacía parecer aniñado. Maud se servía con naturalidad de ademanes, tontos, expresiones y apariencias, que Howard o bien inhibía por sensibilidad a la hegemonía de ella, o porque habían quedado meramente latentes de tanto darlas por supuestas. De modales suaves, sensible, desmedrado y condenado a un constante ir y venir por un cálculo, tal vez erróneo, en cuanto a la salida final, había claudicado ante tantas cosas. Estaba incluso tan asqueado de otras que el menor de sus cuidados era el de cultivar una apariencia gallarda. Es una descripción muy interesante sobre uno de los personajes. No estoy seguro de qué personaje, si hablamos de un personaje principal o qué, pero debo decir que esa parte, al menos ahorita que la busqué, me gustó mucho. Entonces quiero ver qué más se desarrolla. Sí, está interesante la descripción. Y Ujú. pues ya leeremos y veremos de qué trata y veremos el próximo capítulo cómo nos va. Sí, exacto. Bueno, ya saben que si quieren seguir la lectura pueden escribirnos a las diferentes redes sociales de Biblioteca Social y ahí les ayudaremos a conseguir el libro. Y bueno, también pueden seguir a Biblioteca Social en las diferentes redes, en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, a Ujú. mí me pueden seguir en mi cuenta personal de Instagram o de Twitter como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-BS. Ujú. Bien. Entonces, bueno, esto fue todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.